Te recomiendo que tengas la base de datos creada, y vayas practicando las explicaciones que te voy dando, así es como aprenderás mejor. Podrás parar y rebobinar el video tantas veces como necesites. En el anterior capítulo construimos las tablas, grupos homogéneos de información. Ahora lo que toca es relacionarlas. ¿Y esto para qué? Si no lo hiciéramos tendríamos un sistema de información, formado únicamente por tablas independientes, como si de simples hojas de cálculo se tratara, sin ninguna relación entre ellas. Ventajas de relacionar las tablas. Al estar centralizada la información en un único archivo, ahorraremos memoria y espacio en el disco. Aumentaremos la velocidad de ejecución y la facilidad de manejo de la información. Evitaremos la duplicidad de datos. La información se escribe una sola vez y se actualiza automáticamente en el resto de tablas relacionadas. Nos ahorramos el tener que estar copiando el mismo dato en varias tablas, ya lo hará la propia base de datos por nosotros de manera automática y sin errores. La mayor ventaja de relacionar tablas es la posibilidad que tendremos de construir consultas, es decir, poder hacerle preguntas a la base de datos, sobre información que se encuentra en varias tablas, como por ejemplo cuántos artículos me suministra determinado proveedor, o cuántos pedidos me ha realizado determinado cliente en un periodo de tiempo. Para realizar una base de datos relacional, es imprescindible hacer una observación de qué documentos necesitamos que la base de datos gestione. En nuestro caso la realidad es un documento o informe, llamado hoja de pedidos de clientes. Como ya hemos dicho, en nuestra hoja de pedidos hay dos partes claramente diferenciadas, la zona de la cabecera y la zona del detalle, y para eso hemos construido varias tablas que bien relacionadas harán posible conseguir poder emitir dicho documento y gestionarlo. Cuando hablamos de relaciones entre las tablas, se deben cumplir las siguientes reglas. Siempre habrá dos tablas, una que actuará como tabla principal, y la otra como tabla secundaria o relacionada. Existirá entre ambas un campo común, que podrá llamarse igual o de distinta manera. Pero forzosamente ambos deberán de ser de la misma naturaleza, texto o número. El campo común será forzosamente el campo clave de la tabla principal, y tendrá el mismo valor en el campo relacionado de la tabla secundaria. No pueden existir más de una relación entre dos tablas. Si entre dos tablas existe una relación y se crea otra, esta sustituirá a la anterior. Una tabla podrá tener relaciones con más de una tabla, siempre y cuando sean tablas distintas. En el mundo de las bases de datos existen varios tipos de relaciones, pero Access trabaja mayormente con un tipo de relación, la llamada uno a varios, que para que se dé se tienen que cumplir a la vez dos condiciones. Primera condición, que un registro de la tabla principal pueda relacionarse con varios registros de la tabla secundaria. De esta manera afirmaremos que desde la tabla principal hacia la tabla secundaria, sentido de izquierda a derecha, se cumple la relación uno a varios. Segunda condición, que un registro de la tabla secundaria pueda relacionarse con un solo registro de la tabla principal. De esta manera afirmaremos que desde la tabla secundaria hacia la tabla principal, sentido contrario de derecha a izquierda, se cumple la relación uno a uno. Para comprender esto mejor, comencemos viendo la relación existente entre cada una de las tablas. Relación entre las tablas proveedores y artículos. Uno de los objetivos de nuestra base de datos es poder comparar los precios fijados por los proveedores de los artículos. De esta manera tendremos artículos idénticos, con misma marca, peso, número de unidades, etc., pero comprados a distintos proveedores, a igual o distinto precio, pudiendo así hacer un análisis comparativo. Es por esto por lo que ambas tablas deberán de estar relacionadas. Veamos qué relación tienen ambas tablas. Recordemos que para que se dé una relación uno a varios, tenían que cumplirse dos condiciones, y en ambos sentidos. Primera condición, sentido proveedores artículos. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de un mismo proveedor podemos comprar varios artículos? Afirmativo, es algo muy normal que a un mismo proveedor podamos comprarle varios artículos. Se cumple por tanto la condición uno a varios, por lo tanto también podemos decir que proveedores será la tabla principal, la que hará de uno en la relación, y artículos la tabla secundaria, la que hará de varios en la relación. Segunda condición, sentido contrario a artículos proveedores. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿un artículo puede ser suministrado por un único proveedor? Afirmativo, si definimos en nuestra base de datos a un artículo por un código unívoco, alfanumérico, aunque realmente sea el mismo artículo, por tener la misma descripción y referencia del fabricante, será diferente en la medida que lo hemos comprado a un proveedor diferente, por lo tanto un artículo vendrá de un único proveedor. Se cumple por tanto la relación uno a uno. Cumpliéndose ambas condiciones, estamos en condiciones de poder establecer las relaciones entre ambas tablas. Veamos cómo se establece en Access la relación entre ambas tablas. Primero, desde el menú Herramientas de la base de datos, hacernos clic en Relaciones.
Segundo, hacernos clic en el icono de mostrar tabla. Tercero, agregamos las tablas, en este caso proveedores y artículos. Para ello seleccionamos la tabla y hacernos clic en agregar. Ya tenemos las dos tablas agregadas en la zona de relaciones, listas para ser relacionadas. Siempre operaremos de la misma forma, y en el mismo sentido, es decir, de la tabla principal a la tabla secundaria. Si te fijas, hemos colocado intencionadamente la tabla secundaria a la derecha de la tabla principal, no es algo necesario pero facilita el proceso. Hacemos clic en el campo clave NIF del proveedor de la tabla principal, proveedores, y lo arrastramos hacia el campo relacionado NIF del proveedor, pero de la tabla secundaria, artículos. Una vez soltamos el botón izquierdo del ratón sobre el campo relacionado, nos aparece la ventana de modificar relaciones. Fíjate cómo en la parte inferior Access nos informa ya sobre el tipo de relación. Si hemos seleccionado y arrastrado correctamente, observa cómo la ventana nos muestra en esta zona tanto la tabla principal como la tabla secundaria. Ahora activaremos las siguientes opciones. Exigir integridad referencial. Esto es para indicarle a la base de datos que no permita dar de alta un registro en la tabla secundaria, sin estar completado el campo relacionado. En nuestro caso, que no se pueda dar de alta un artículo sin haberle indicado el NIF del proveedor. Si no la marcáramos, podríamos tener artículos de los que desconocemos el proveedor que nos los suministra, lo cual sería un problema a la hora de hacer un análisis de los precios de nuestros artículos. Actualizar en cascada los campos relacionados. Es interesante activarlo, así cuando actualizamos la clave principal, de la tabla principal, se actualiza automáticamente el campo relacionado de la tabla secundaria. En nuestro caso, cuando se actualice el NIF del proveedor de la tabla proveedores, también se actualizaría automáticamente el campo relacionado de la tabla artículos. Eliminar en cascada los registros relacionados. Esta opción no es nada aconsejable activarla, ya que, si eliminamos un registro de la tabla principal, se eliminarían automáticamente todos los registros relacionados de la tabla secundaria, lo cual, por lo general, sería un desastre. En nuestro caso, si eliminamos un proveedor, se eliminarían automáticamente todos sus artículos relacionados. Hacernos clic en el botón Crear, y se habrá creado la relación entre las dos tablas. 3 consideraciones a tener en cuenta. 1. NIF del proveedor. Como ves, este campo se denomina igual en ambas tablas, pero podría llamarse de diferente manera, y la relación funcionaría sin problemas. Ponerle el mismo nombre es para tener una referencia de que ambos campos deberán relacionarse. 2. Como ya se ha dicho anteriormente, para que la relación funcione es muy importante que ambos campos, campo clave principal de la tabla principal y campo relacionado de la tabla secundaria, en nuestro caso NIF del proveedor, sean del mismo tipo de datos. Es decir, que si el campo clave de la tabla principal es de tipo número, el campo relacionado de la tabla secundaria también deberá ser de tipo número. Si fuere de tipo texto en la tabla principal, deberá de ser también de tipo texto en la tabla secundaria. Y si fuera de tipo autonumérico en la tabla principal, será de tipo número en la tabla secundaria. 3. En todas las relaciones que construyamos en esta base de datos activaremos siempre las opciones. Exigir integridad referencial y actualizar en cascada los campos relacionados. La función de la tabla familias es la de clasificar a los artículos en ordenadores, smartphones, periféricos, televisores, tablets, con el fin de una mejor clasificación, que nos permitirá hacer un análisis de los pedidos también por familias. Veamos la relación existente entre la tabla familias y la tabla artículos. Sentido familias artículos. ¿Una misma familia puede relacionarse con varios artículos? Claro que sí. Por ejemplo, a la familia smartphones pertenecerán varios artículos: el Samsung A7, el iPhone X, el Nokia 3210, etc. Sentido contrario. Artículos familias. ¿Un mismo artículo puede relacionarse con varias familias? No. Un artículo solo puede pertenecer a una única familia. Que el Samsung A7 pertenezca a la familia ordenadores y smartphone a la vez, no lo aceptamos. Por tanto, al cumplirse ambas preguntas y en ambos sentidos, podemos afirmar que la tabla familias y la tabla artículos se relacionan uno a varios, siendo familias la tabla principal y artículos la tabla secundaria. Procedamos por tanto a relacionar ambas tablas. Primero agregamos la tabla familias a la zona de relaciones, desde mostrar tabla. Segundo, hacernos clic en el campo clave de la tabla principal, y arrastramos hacia el campo relacionado de la tabla secundaria. Se nos muestra la ventana de modificar relaciones. Verificamos que las tablas seleccionadas son las correctas. Verificamos que la relación establecida es de uno a varios.
Activamos como ya explicamos las casillas de verificación. Exigir integridad referencial. Y actualizar en cascada los campos relacionados. Pulsamos en el botón crear y observamos cómo Access crea el nexo. Pasamos ahora a ver la tabla pedidos, y las tablas que se relacionan con ella. La función de la tabla pedidos, es la de recoger la información relativa del pedido, información que aparece en la cabecera de nuestro documento hoja de pedidos. Veamos la relación existente entre la tabla clientes y la tabla pedidos. Sentido clientes pedidos. ¿Un cliente puede relacionarse con varios pedidos? O preguntado de otro modo, ¿un cliente puede realizar varios pedidos? Claro que sí, un mismo cliente podrá realizar varios pedidos, en distintos momentos del tiempo, fechas. Sentido contrario, pedidos clientes. ¿Un mismo pedido puede relacionarse con varios clientes? No, esto sería un error, ya que un pedido se define por su código de pedido, el cual está dirigido a un único cliente, el que realiza el pedido. Por tanto, al cumplirse ambas preguntas y en ambos sentidos podemos afirmar, que la tabla clientes y la tabla pedidos se relacionan una a varios, siendo clientes la tabla principal y pedidos la tabla secundaria. Procedamos por tanto a relacionar ambas tablas. Primero agregamos las tablas pedidos y clientes a la zona de relaciones, desde mostrar tabla. Segundo, hacernos clic en el campo clave de la tabla principal, y lo arrastramos hacia el campo relacionado de la tabla secundaria. Se nos muestra la ventana de modificar relaciones. Verificamos que las tablas seleccionadas son las correctas. Verificamos que la relación establecida es de uno a varios. Activamos como ya explicamos las casillas de verificación. Exigir integridad referencial. Y actualizar en cascada los campos relacionados. Pulsamos en el botón crear y observamos cómo Access crea el nexo. Con el fin de no hacer muy extenso este capítulo, veremos por último la relación de la tabla pedidos con la tabla comerciales. Dejaremos para el siguiente la relación entre las tablas pedidos y pedidos detalle. La función de la tabla comerciales, como su nombre indica, es la de recoger la información relativa a los comerciales que gestionan los pedidos. El comercial será un dato que aparecerá en la cabecera de nuestra hoja de pedidos, para saber quién ha gestionado dicho pedido. Por lo tanto, se hace necesario relacionar dicha tabla con la tabla pedidos. Veamos la relación existente entre la tabla comerciales y la tabla pedidos. Sentido comerciales pedidos. ¿Un comercial puede gestionar varios pedidos? Claro que sí, más le vale. Un mismo comercial podrá gestionar varios pedidos en distintos momentos del tiempo, en la misma o en distintas fechas. Sentido contrario pedidos comerciales. ¿Un mismo pedido puede ser gestionado por varios comerciales? No, nuestra web está diseñada para que un pedido sea gestionado por un único comercial, no por varios. De esta manera analizaremos mejor la cantidad de pedidos que cada comercial ha gestionado en un periodo de tiempo. Por tanto, al cumplirse ambas preguntas y en ambos sentidos podemos afirmar, que la tabla comerciales y la tabla pedidos se relacionan una a varios, siendo comerciales la tabla principal y pedidos la tabla secundaria. Procedamos por tanto a relacionar ambas tablas. Primero agregamos la tabla comerciales a la zona de relaciones, desde mostrar tabla. Segundo, y como siempre hacemos clic en el campo clave de la tabla principal, y lo arrastramos hacia el campo relacionado de la tabla secundaria. Se nos muestra la ventana de modificar relaciones. Verificamos que las tablas seleccionadas son las correctas. Verificamos que la relación establecida es de uno a varios. Activamos como ya explicamos las casillas de verificación. Exigir integridad referencial. Y actualizar en cascada los campos relacionados. Pulsamos en el botón crear y observamos cómo Access genera el nexo entre ambas tablas.